Buenas tardes, mi nombre es Alicia Núñez, soy psicoterapeuta y estamos con un grupo de psicoterapeutas muy nutridos. Vamos a hablar sobre un tema que nos parece de interés en este momento, como es el cuerpo, la psique, enfermedad y síntomas en tiempos de COVID-19, ¿no? Estamos en este momento en un proceso de la pandemia que comenzó aproximadamente en febrero-marzo. Y bueno, queremos dejar estas palabras para las personas que lo necesitan o que quieren escucharlo. Hoy, bueno, vamos a comenzar, en primer lugar, a presentar a la primera persona que nos va a hablar, que es Carlos Rivas. Carlos Rivas estudió psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, donde luego se desempeñó como profesor investigador. Se ha formado en diversas modalidades de psicoterapia y ha desarrollado una amplia experiencia clínica con diferentes grupos: personas viviendo con VIH, migrantes, refugiados, trabajadores humanitarios, adultos mayores, la comunidad LGBTQ, lidiando con diferentes situaciones como ansiedad, depresión, traumas, manejo de dolor, entre otros. Actualmente reside en Toronto, Canadá, donde continúa la práctica privada del psicoanálisis y la psicoterapia de manera presencial, tanto como en línea. Bueno, Carlitos, adelante. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Estoy en el celular, así que me queda muy difícil manejar el chat, pero voy a mirar las preguntas después o los comentarios después de hablar. Y bueno, quería comenzar con, retomando en algo que posteó Marvi cuando hacíamos la promoción del evento. Me gustó mucho, creo que fue ella la que lo escribió. Puso esto que dice: ¿el cuerpo afecta a la psique o es al revés? Cuando se está físicamente enfermo, hace falta ir a terapia. Los secretos familiares enferman. Los traumas tienen repercusiones en la salud. Los cuidadores pueden verse afectados emocionalmente. Me parece que este rango de preguntas cubre todas las aristas o muchas aristas de lo que yo quisiera hablar, porque bueno, la respuesta sería: todo depende, depende del cristal con el que se mire, ¿no? Los humanos estamos en una posición muy peculiar. Quisiera como eh, eh, hablar un poco de esto, bueno, de esta relación mente-cuerpo y de que no hay manera de ver lo que sucede fuera de alguno de los cristales disponibles o de esas teorías o de esos paradigmas. Entonces, como una introducción, yo quería hablar como de los modelos más generales y del foco que tienen, la promesa que hacen y las limitaciones que pueden tener. Porque creo que no hay una única respuesta y que, bueno, en última instancia, depende del caso por caso. Pero ese caso por caso puede mostrarnos muchas cosas. Y en este momento voy a hablar como de las generalidades más grandes, ¿no? Este, Antes que nada, quisiera pedirle a la audiencia que recuerde que es muy importante usar el sentido común. Si vamos a hablar de dolencias físicas y alguien tiene alguna dolencia física, pues hay que comenzar atendiendo lo físico. Ninguna de las terapias que voy a mencionar deben tomarse como un reemplazo de cuidado médico, eh, y que siempre hay que tener indicadores objetivos para poder guiarse en esta, navegando entre lo psicosomático, lo psicocorporal, la relación mente-cuerpo. Eh, Hay que ir más allá de la sensación de sentirse bien. Y esto lo digo por el primer ejemplo que quiero traer es de un muchacho que yo atendí viviendo con VIH. Y este muchacho consiguió un yerbatero en el interior del país. Y estaba muy feliz porque este yerbatero le había prometido que le iba a curar el VIH con las hierbas que él proveía. Y como él se estaba sintiendo mejor, pues bueno, él consideraba que no tenía que ir al médico. Entonces, bueno, después de hablar con él, pudimos negociar que siempre y cuando sus valores de sangre, la carga viral
y los linfocitos estuviesen bien, pues bueno, que podía seguir yendo al hierbatero, y que si no, que tomáramos esos indicadores más allá de la sensación de bienestar, porque precisamente podemos sentirnos muy bien y en algunas condiciones físicas hay como una mejoría relativa o al menos subjetiva, que luego lo que marca es como un decline que viene después. Entonces, hay que ir con mucho cuidado en esto de lo psicocorporal o de la relación mente-cuerpo. Y para comenzar, pues, me gustaría traer a Hipócrates, que se toma como el fundador de la medicina, porque ese sería como el modelo médico inicial. A partir de allí comenzamos a sistematizar esta aproximación al cuerpo, al ser humano, al bienestar, a la salud, a lo que eventualmente será la relación mente-cuerpo. Y con Hipócrates lo que pasa es que él comienza a tratar de ir más allá del mito. Por ejemplo, en la antigua Grecia, un estado de salud mental era tomado como la posesión o un castigo divino. Alguna diosa haciendo algo para generar esto. Hipócrates es el primero que va más allá, que se toma como simbólicamente el que sistematiza un nuevo modelo de hacer medicina, que se centra en respetar el lugar del ser humano en la naturaleza. Y naturaleza aquí entendida como el cosmos. Entonces, en resumen, se trataría de encontrar armonía. Y por eso él decía cosas como caminar es la mejor medicina para el hombre, que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Y si encontramos el modo de que cada persona hiciera la cantidad correcta de ejercicio y recibiera el alimento necesario, ni en exceso ni en defecto, habríamos hallado el camino más seguro hacia la salud. Ese modelo aún pervive en la opinión popular, que si uno hace las cosas correctas, si uno se coloca en armonía, uno va a estar bien. Y bueno, de nuevo, eso funciona en general para prevenir, pero no puede tomarse como una solución universal. Es a partir de este modelo que luego se desarrolla el modelo que conocemos de la ciencia, donde ya no es el cosmos, sino la naturaleza entendida como algo físico. Y en este modelo, que es el modelo hegemónico predominante ahora, lo que sucede es que todo se reduce a causas físicas. Entonces, siempre que haya alguna condición física o que se manifieste en el cuerpo, la medicina tradicional va a buscar una causa, bien sea en una sustancia, en un órgano, en una estructura física. Y bueno, esto presenta muchos problemas que los vemos en el campo, por lo menos aquí en Canadá, la psiquiatría se ha vuelto completamente biologicista. Entonces, la promesa de este modelo biologicista es que va a haber una pastilla, una solución biomédica para cada trastorno que exista. Y por supuesto, eso deja a mucha gente afuera, sobre todo en experiencias de dolor, de esto que se llama fibromialgia, particularmente porque el dolor es una experiencia subjetiva por excelencia. Bueno, quizás para poder decir todo lo que quiero decir, saltemos a que es precisamente con Freud que comenzamos a ver que no es tan simple como que todo es físico. Y esta es la condición particular de los seres humanos, donde el lenguaje hace que nuestro organismo transmute. O sea, no es tan simple como que somos un organismo biológico. Sí, somos un organismo biológico, pero al ser seres hablantes, ese organismo queda transmutado por la palabra. Entonces, nuestra psique viene a determinar, o el cuerpo como tal, viene a ser como algo limítrofe entre lenguaje y organismo. Y por eso a veces tenemos dolencias que no cuadran con la anatomía objetiva. Estos casos de Freud, de una mujer que, por ejemplo, no podía hablar su idioma natal, que era el alemán, pero se podía comunicar en inglés. La parte cerebral que rige el lenguaje es la misma para el inglés y el francés. Entonces, no es una estructura física lo que está mal, es algo que deriva de la historia, que puede tomar dimensiones bastante impresionantes. Por ejemplo, no sé si saben del síndrome de resignación. El síndrome de resignación es una manifestación que se ha documentado en Suecia,
Nadie sabe exactamente cómo ocurre, pero cientos de niños caen en estado de coma. Es un coma que resulta de recibir la noticia de que sus familias van a ser deportadas. Usualmente sucede en hijos de refugiados, de países soviéticos o de grupos minoritarios. Cuando el asilo les es denegado, estos niños caen en coma y no se despiertan. El primer caso fue documentado en el 98 y muestran la expresión física del coma, pero no es un trastorno físico o biológico. Hay una psicóloga hipnotista llamada Leslie Lecron que vivió entre 1892 y 1972, que trató de sistematizar las 7 causas psicológicas de los síntomas físicos. Ella dice que los conflictos o esta expresión física que no tiene explicación médica puede deberse a conflictos psicológicos. Por ejemplo, yo atendí a una muchacha que tenía una especie de apnea y la apnea no tenía ninguna causa física, a decir de todos los estudios que le habían hecho, una presión en el pecho. Y cuando comenzamos a explorar esta presión, era una presión que estaba relacionada con romperle el corazón a la familia. O sea, era, era una adulta joven descubriendo que podía ser libre sexualmente, pero eso chocaba con los valores cristianos de su familia y el conflicto no se expresaba sino a través de este dolor en el pecho. Lo cual lleva a la segunda causa, que son lenguaje de órganos o frases idiomáticas. Por ejemplo, esto que también está documentado, la gente que muere de pena en el corazón, de corazón roto. Hay gente que se ha muerto de problemas cardíacos que están relacionados con historias de desamor. También la motivación sería la tercera causa, las ganancias secundarias, que puede traer alguna condición. Los niños son ejemplo perfecto cuando les da fiebre o un quebranto. 1 minuto, Carlito. Ok. Algunas experiencias pasadas, algunas alergias obedecen a esas experiencias pasadas. La identificación con algún ser importante. Por ejemplo, yo atendí a una muchacha con una condición en la piel y la condición en la piel le salió después de saber que a su tía le había salido una condición en la piel. Y todos los estudios dermatológicos, todos los tratamientos dermatológicos no le funcionaban. Eventualmente se resolvió con psicoterapia. La sexta causa es el autocastigo. Por ejemplo, hay un programa llamado Afflicted, que es como una buena muestra de diferentes condiciones psicocorporales. Y finalmente, en función del tiempo, bueno, la sugestión, estar sugestionado, ayuda también a generar. Si uno cree que uno es muy sensible, pues va a desarrollar sensibilidades. Si uno cree que los medicamentos son malos, pues va a tener más efectos secundarios. Eso también ha sido documentado. Y bueno, nada, les quería hablar de cómo esto se puede tratar con terapia EMDR, con hipnoterapia, con psiconeuroinmunología, con el enfoque de cuerpo que tiene Adrián Schnake, pero bueno, eso queda para otra oportunidad. Gracias. Iba a ser largo que entraras en MDR y todo. Pero muchas gracias, muchísimas gracias por tu presentación, Carlos. Bueno, ahora voy a presentar a la doctora Carmen Vallenilla. Carmen Vallenilla, bueno, fue mi profesora en el posgrado de Psicología Clínica. Es médico psiquiatra egresada de la UCB, jefe de consulta externa del Hospital de Centro de Salud Mental del Este, El Peñón, profesora de la Cátedra de Clínica Psiquiátrica del posgrado de la UCB y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, actualmente en ejercicio privado de la profesión. Adelante, profe. Ya vamos a desbloquearte el micrófono. Ok, ahora. Gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a este conversatorio, diría yo, ¿no?
Eh, Realmente me llamó mucho la atención el tema, sobre todo por el tiempo en que estamos viviendo, donde siempre ha existido de alguna manera no rivalidad, pero siempre la explicación de las patologías desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico. Y si hay algo que esta pandemia o esta situación con el COVID ha traído, es justamente la ruptura más bien de esta dicotomía. Desde el punto de vista orgánico, obviamente la presencia de este virus está haciendo desastre y poco se sabe aún todavía de ello, lamentablemente. Ha traído no solamente una desorganización orgánica, sino también ha tocado, por ende, por la facilidad de su contagio, alteraciones y disfunción sociales, económicas, en muchos sentidos. Nosotros como médicos psiquiatras nos ha estado preocupando mucho, sobre todo porque no sabemos el cómo poder controlar de alguna manera, o más que controlar, cómo atender bien al paciente que no se considera paciente por presentar la enfermedad per se, pero sí sea por preconfinamiento, por confinamiento o por confinamiento, sufre por ello, ¿no? Dentro de las patologías que más se están viendo dentro y fuera del confinamiento, ha sido la depresión, ha sido los trastornos de ansiedad, los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos por estrés postraumático. Y es importante que todos los que trabajamos en el área de la salud mental podamos tener claro con qué estamos lidiando y cuáles serían más o menos las herramientas que contamos para ello. En la última reunión que hubo, según la APAL, la Asociación Psiquiátrica de América Latina, tuvimos la oportunidad de escuchar varios científicos y personas expertas en el tema. Y la verdad preocupa tanto que se habla de la cuarta ola. Saben que la pandemia trae una primera ola por infección de COVID, una segunda ola, una tercera ola y la cuarta que vendrían a ser los trastornos mentales. ¿Por qué? Porque ya con toda la situación se habla ya de patologías, aumento de las patologías mentales, sean leves, moderadas, graves. Es importante que esto lo tengamos claro porque tenemos que prepararnos todos a nivel mundial sobre ello. Tanto así que ya no se habla ni siquiera de la cuarta ola de los trastornos mentales, sino ya se monta esa tercera ola entre la primera y la segunda ola. Las personas que en este momento nos estarán viendo desde Europa sabrán que es así. La segunda ola arropó, se suponía que en la primera ola de infección por el COVID iba a traer la segunda ola menos casos y resulta que no. Hace 2 días alcanzaron mayor número de infectados. No será mayor mortalidad, pero esa es la realidad. Una persona, un ser humano cualquiera, tenga o no tenga un trastorno mental de base, va a estar afectado por ello, queramos o no lo queramos aceptar. Y es por ello que les traigo esta inquietud. No podemos hablar solamente, ver al paciente, o digo paciente porque para mí es paciente, a lo mejor cualquier persona que en este momento esté en confinamiento o sencillamente se esté dirigiendo a su casa luego de una hora laboral porque tiene una flexibilización de cuarentena. Pero la atención a esta persona la requiere y hay que brindársela. Hay que enseñar a la familia el apoyo de todos, velando por esa salud que se ve amenazada día a día por todo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué es importante también? Porque estamos sufriendo también una crisis económica a propósito de la pandemia. Y una crisis económica lleva a desempleo, lleva a problemas monetarios, lleva también a la medición de los sistemas de salud
tenemos sistemas de salud europeos que son sumamente fuertes, pero esto los está tocando. A mí en lo particular me atañe, yo tengo pacientes en España y médicos y trabajan en la primera línea de atención, están paralizados, están realmente asustados. Y eso, por supuesto, disminuye su capacidad de funcionamiento y lleva a la ansiedad y lleva a la depresión. El modo de contención, bueno, no será la pastillita porque afortunadamente una de las cosas que tenemos que hacer es lo que no sabían hacer psicoterapia, comenzarla a hacer. Y si de algo nos gana mucho en esta área son ustedes, en la mayoría que son psicólogos, tengan las escuelas que tengan, porque aunque sea por un teléfono, se puede hacer una contención para ello. Entonces, no solamente orientarnos a la enfermedad, porque ya sabemos que es una enfermedad que puede ser moderada a grave y que tiene una muy baja mortalidad, mas sin embargo afecta a la familia, afecta a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos amenazados, nos sentimos con miedo porque estamos por primera vez en la vida, toda la humanidad está encarando frente a frente algo que se llama muerte. Y por supuesto que no es muy fácil y agradable. Y el peor de los sentimientos que tiene que ver con el miedo. Una cosa que también tengo que decirles es sobre la necesidad que tenemos de fomentar en las personas el criterio de realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Los medios de difusión han sido han ido tan rápido y lamentablemente esta enfermedad ha cambiado de día a día. Hoy se puede hablar de la infección de COVID con X síntomas y dentro de 4 días son otros, así como la etiología. Entonces, la difusión indiscriminada de la información, por supuesto, que va a generar que haya una distorsión en la realidad de la persona. Y mientras más distorsionada está esa realidad, más ansiedad, más angustia se va a aparecer. Y con respecto a los trastornos por estrés postraumático, que casi siempre ocurre en la persona que está directamente relacionado con la situación a la que se encuentra en peligro o amenazada su vida. Obviamente no solamente los médicos que trabajan en la primera línea de atención están sufriéndola. Nosotros somos víctimas indirectas de ello, puesto que de alguna manera nos toca la información. Y si hay algo que le tenemos miedo es a infectarnos, tenemos miedo de infectar a los que están con nosotros, tenemos miedo de padecer la enfermedad hasta sus graves consecuencias, o no tener acceso a la adecuada atención. Y bueno, y por último quería decirles que una de las cosas que más estamos alertados y preocupados en cuanto a la atención de las personas es la automedicación y el aumento del consumo de sustancias, sobre todo del alcohol, para mermar la ansiedad de encierro, así como también el suicidio. Las altas de suicidio han aumentado a nivel mundial. Para cerrar, bueno, quisiera decirles que preparémonos, tratemos en lo posible de estar apoyando las redes de atención, de ayuda de cada uno de los países y estar atentos a cualquiera de los síntomas que se pueda presentar. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Me alegra mucho que nos haya puesto en realidad. Nosotros los psicólogos Sí, que a veces estamos como sí. más ¿no? en la onda de lo meramente Bueno, pero psíquico. no, pero es que yo quiero que justamente, si hay algo que nosotros los psiquiatras rescatamos de los psicólogos, es que es indiscutible que la psicoterapia es una herramienta tan necesaria como un psicofármaco. Y en este momento lo que puede alcanzar a la casa o a la habitación de una persona que esté en estos momentos sufriendo de una ansiedad o de una depresión
no solamente es la medicación, sino es la psicoterapia. Sí, sí, sí. Bueno, Lamento haber traído siempre la en realidad. equipo. No, pero bien. Claro, Y siempre claro, en claro. equipo, ¿no? Como buena peñonera. Sí, 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 sí. Gracias, Así es. gracias. Gracias, gracias. Un honor. Bueno, ahora tenemos a Marvin Méndez, que es psicólogo UCAP, graduada en 1993. Tiene formación en psicoterapia y psicología clínica en el Hospital Militar Carlos Arbelo, egresada en 1997. Diplomado en psicología junguiana en la Universidad Javeriana de Bogotá en el 2007. Su experiencia laboral incluye ser miembro del staff de hospitalización psiquiátrica, de psiquiatría de enlace, ser psicóloga del Departamento de Oncología del Hospital Militar durante un total de 8 años, experiencia en consulta privada, ya desde hace más de 25 años. Deben ser 27 para ser exacto. En su lado artístico, ella tiene su lado artístico, además de ser psicoterapeuta. Estudió en la Asociación Venezolana de las Artes de Fuego y una maestría en arte en la UPEL. Ha sido participante en muestras colectivas de pintura, fotografía e instalación en Caracas, Bogotá y Berlín. Es coautora del libro En algún lugar en medio de los caminos. Ya no lo voy a decir en alemán nunca. Publicado en el 2017. Una visión desde la psicología junguiana y la arte terapia al tema de los refugiados en Alemania. Y actualmente ejerce como psicoterapeuta presencial y online desde Berlín y lidera grupos y círculos de mujeres organizados desde la perspectiva de los arquetipos junguianos, la literatura y el arte. Bienvenida, Marvin. Gracias, Alicia. Bueno, yo hoy me planteé fue conversar un poco sobre qué significaba la llegada de la enfermedad, ¿no? Y nuestra relación con la curación y la sanación. Entonces, los pongo como que nos imaginemos que para la mayoría hay siempre un vecino que es molesto, que sabemos poco de él, excepto por cuando hace ruido, una fiesta muy larga, o deja la huella tras de sí en los espacios comunes, ¿no? Este vecino puede ser la enfermedad. Es esa visita indeseada que nos llega y que preferiríamos no atender. Es una visita indeseada que podemos a veces como dejar para luego, subestimar pequeños síntomas, dejar de oír mensajes sutiles del cuerpo para no enfrentar algo que quizás nos asusta mucho. A veces la enfermedad va a venir como un vecino que busca solo azúcar, ¿no? Y es un llamado suave que solamente nos va a decir, mira, aquí estoy. Otras veces ese vecino viene iracundo, tocando el timbre, haciendo escándalo y nos va a sobrecoger, ¿no? Nos llena de una emoción difícil de procesar. La enfermedad puede ser eso. La enfermedad es esa posibilidad de entablar diálogo con algo que no queríamos, pero también puede ser vivida como una intrusa que se nos mete en la casa que es el cuerpo, en la casa que es la psique. Entonces, no solamente nos va a desafiar con su llegada, sino que nos va a colocar como esos niños que respondíamos, no puedo abrir la puerta, mi mamá no está, porque también nos va a conectar con ese niño herido, ese niño asustado que todos tenemos dentro, ¿no? Por eso no es raro que cuando enfermemos, muchos sintamos esa necesidad de que alguien nos cuide, de que alguien se encargue, de que alguien nos diga que hay una solución clara. Nos vuelve a ese niño que no tenía los recursos para hacerlo. Tenía un amigo y colega muy querido que de manera como premonitoria me comparó el COVID con el HIV. Para él, aun cuando el COVID todavía nos parecía a todos los demás como algo súper distante, que estaba solo en China, donde la gente se caía en las calles, pero que no tenía nada que ver con nosotros, para él no era así, porque él había vivido la pérdida de un amigo tras otro en Nueva York y Londres, sin que nadie se ocupara mucho de ellos. Para él, el SIDA era una cosa que lo vio inmediatamente, ¿no? Y entonces dijo, bueno, es un virus, es algo bien pequeñito, casi invisible, pero que nos va a cambiar la vida.
a pesar de que todavía en marzo pensábamos que para Semana Santa íbamos a estar libres de eso. Él, por ejemplo, vivió esta cosa dura de ver cómo sus amigos eran execrados de su familia, cómo los amigos eran botados de su trabajo, despedidos injustamente, cómo la gente prefería ignorarlos o acusarlos, cómo algunos de ellos pasaron por sentirse como que estaban viviendo un castigo divino. Un poco eso lo dijo Carlos. Y él tuvo que acompañarlos en ese proceso. Muchos hemos visto en la prensa, aquí en Alemania también, cómo el personal sanitario incluso ha sido víctima de segregación por el temor al contagio del que hablaba nuestra invitada anterior. En esa época, el SIDA, cuando él lo empezó a vivir, se llamaba todavía cáncer gay. ¿Por qué? Porque era una manera perfecta de decir, eso le va a tocar a unos poquitos, no a mí. Yo estoy a salvo, yo soy hetero. Y es lo que hacemos cuando algo nos asusta. Lo tratamos de poner afuera, no es para nosotros, es algo chino, no me toca a mí. O después es algo que está solo en España, en Italia, en Alemania, no nos enfermamos de eso. Es un mecanismo de defensa supernatural, poner esa separación y decir que lo malo está afuera y lejos de nosotros. Al igual que hace 40 años, él me contaba que todos esperaban la vacuna, esa vacuna milagrosa que nunca les llegó. Esa vacuna milagrosa que ahora en Alemania, bueno, ya tiene un laboratorio, que ya tiene encargo por 300 millones de dosis y que todo el mundo espera que le devuelva la antigua normalidad. Sin embargo, la normalidad no se parece a la del SIDA tampoco, ¿no? Nosotros tuvimos que renunciar a la libertad sexual indiscriminada que tuvo nuestra generación anterior a nosotros. Eso nos cambió el contacto, nos cambió la forma de interactuar y nos llenó de unos miedos que no existían antes. Nuestra psique desea el equilibrio y a veces nos refugiamos en esa ilusión de que todo va a estar bien y de que nada va a romper la homeostasis. Por eso busca sobreponerse al caos, buscar soluciones fáciles que le den esa tranquilidad. Respiramos, esto es un ratico, no nos va a cambiar para siempre. Sin embargo, esta enfermedad y cualquier otra, llámese cáncer, llámese esclerosis múltiple, la que sea, nos confronta con que lo que tuvimos ya no es más, con que quedan cicatrices, a veces corporales, pero muchas veces cicatrices más duras a nivel psíquico. Eso también nos lleva al pensamiento mágico. Buscamos como conjuros, como amuletos, ¿no? Entonces, bueno, si me alimento de esta manera, soy inmune al cáncer. Si me alimento, hago esto, o si hago ejercicio, o si tomo vitamina D, o si me pongo un traje antifluidos, seré inmune. Todos tenemos derecho a creerlo y es una necesidad de poner las cosas como lejos de nosotros para sentir que estamos a salvo. De todas maneras, la enfermedad siempre nos trae un regalo que no queremos ver, ¿no? No es fácil sentarse con el vecino que nos dice que hay que encargarnos de la basura del edificio. No es fácil sentarse con un vecino que llega gritando. Sin embargo, a veces la enfermedad solamente busca azúcar y nos dice simplemente, dedica un poco de pausa a tu vida, dedícate a algo de autocuidado. A veces la enfermedad nos trae un encuentro con lo que tenemos en el sótano, ¿no? En ese sótano que no queremos ver, eso que hemos olvidado, que está ya medio putrefacto, que ni siquiera sabemos qué hay ahí, ¿no? Y en ese momento la enfermedad quizás se hace más desagradable, pero más necesaria, porque sirve de puente, de psicopompo, para unir lo consciente con lo inconsciente. En mi experiencia en el hospital con pacientes oncológicos, siempre viví esta sensación de que, bueno, no es fácil, no es un viaje agradable, pero que la mayoría que se deja tocar internamente termina transformado de una manera positiva, se cure físicamente o no.
La enfermedad siempre es una invitación a un diálogo que transforma, bien sea porque nos lleva a la completud, viendo lo que no hemos visto, bien sea porque nos lleva a aceptar que somos humanos y dejar la ibris, porque nos lleva quizás a romper con el antiguo cascarón en que ya no cabíamos. Sigue siendo dolorosa, sigue siendo atemorizante, pero nos ayuda a completarnos psíquicamente. No tenemos muchas referencias sociales para aceptarlo. Nuestra religión es la ciencia clasifica, divide, cajitas, la mente en un lado, la psique en otro, como dijo Carlos, es el modelo predominante. Hay modelos que se asoman, yo particularmente trabajé mucho con psiconeuroinmunología, pero no es lo predominante, no es lo popular. Nosotros no tenemos esa cosmovisión chamánica que existía en la América precolombina, donde éramos parte de la naturaleza, estábamos unidos, individuos, sociedad, animales, hombre. No es eso lo que hemos vivido. Nosotros pretendemos pasar apolíneamente y buscar soluciones más asépticas, digamos. Sin embargo, hay que en algún momento parar y preguntarnos, ¿no? Queremos anestesiar. Anestesiar es el opuesto de la estética. Y en ese sentido, anestesiar implica dejar de sentir. Está bien, no vamos a sentir dolor, pero quizás vamos a dejar de sentir también placer, amor, tristeza, miedo, y ¿es eso lo que queremos? ¿O es eso lo que va a parar el movimiento psíquico que tenemos? Yo para terminar quisiera dejarlos con dos imágenes. Una, la de la alquimia. En la alquimia atravesamos el nigredo, que es la primera etapa. Después del fuego quedamos chamuscados, ennegrecidos, malolientes, apestosos a azufre. Pero es el proceso en el que se inicia toda la transformación para conseguir el oro. La enfermedad huele mal, la enfermedad es fea, pero trae esa promesa de transformación. Y la segunda imagen es la del templo de Esculapio. Esculapio era un dios que, a diferencia de su padre Apolo, había conocido el inframundo. Esculapio conocía lo que era la oscuridad. Para curar a los pacientes que eran desahuciados, los admitía en su templo y una vez que dormían a cargo de terapeutas, que se llamaban así, él se aparecía en sueños, dejándonos esta bella imagen de que hay que atravesar la oscuridad, hay que atravesar la incertidumbre y el no saber para encontrar la sanación. Gracias. Gracias, Marvi. Gracias. Me conmoviste. Estoy a punto de las lágrimas, de verdad. Qué hermoso. Pues no estás anestesiada. No, anestesiada no estoy. Sí, está claro. Bueno, vamos a continuar con Virginia Calderón. Virginia Calderón, querida Virginia, es psicóloga egresada de la UCAP, psicoterapeuta formada en la Escuela Venezolana de Psicología Profunda y certificada como psicoterapeuta por la Asociación Venezolana de Psicoterapia BEPSI, con el aval de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia FLAP, y el Consejo Mundial de Psicoterapia, federada y colegiada en Venezuela y en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Diplomada en Consejería de Drogodependencia, certificación en Neurofeedback, más de 25 años de ejercicio en el área de psicología clínica, psicoterapéutica y tratamiento de personas con problemas de adicción. Más de 20 años vinculada al estudio de la psicología analítica de Jung y actualmente está culminando sus estudios para certificarse como analista junguiana. Vive desde hace 4 años en Madrid, es diabética tipo 1, realiza consultas de forma presencial y online. Bienvenida, Virginia. Bueno, muchas gracias, Alicia. Encantada de estar otra vez aquí conversando con los colegas y con todos los que nos escuchan, ¿no? Yo le dije a Alicia que mencionara que soy diabética porque estamos hablando de enfermedad y yo voy a hablar de la enfermedad no solamente desde el lado profesional y como psicoterapeuta, sino que yo tengo también una enfermedad, ¿no?
que me ha acompañado durante muchísimos años y me acompañará hasta el día que me muera, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero comenzar un poco diciéndoles cómo entiendo yo la enfermedad, y para ello voy a tomar prestado una propuesta que hicieron dos alemanes que tienen un libro maravilloso que se llama La enfermedad como camino. Uno es psicólogo y el otro es médico psicoterapeuta, y ellos plantean que cuando nos enfermamos no es un órgano o una conducta la que enferma, sino el individuo como totalidad. Y esa concepción, la cual comparto, y la comparto desde mi propia vivencia como una persona que tiene diabetes, es una concepción distinta al modelo que Carlos no nos mencionó, al modelo clásico de la medicina o de la medicina tradicional como la entendemos en la actualidad, ¿no? ¿Qué quiere decir que es el individuo como totalidad el que enferma? Bueno, quiere decir en primer lugar que la enfermedad no es algo ajeno a la persona, no es algo que no tiene que ver con la persona quien la tiene, está por el contrario profundamente vinculado a esa persona a la cual se le presenta, ¿no? Por otro lado, no es algo que viene de afuera, y eso no con esto estamos negando de que existen virus, bacterias y todas estas cosas y factores exteriores que nos pueden enfermar, pero todos sabemos que dos personas pueden estar en un lugar en contacto a lo mejor con determinados organismos y una persona enferma y la otra no. Es decir, que el que enferma tiene algo que permite que eso se manifieste en sí mismo, ¿no? Por otro lado, no es un castigo, y esto me parece importantísimo, porque la vivencia de la enfermedad desde el castigo primero no permite la comprensión y por otro lado mete algo que interrumpe mucho, que es concebirlo como si yo soy bueno, no voy a ser castigado, y si soy malo, pues sí, ¿no? No, todos nos podemos enfermar, basta simplemente estar vivo y estar sano para podernos enfermar. No tiene nada que ver con ser bueno o con ser malo, porque es algo que suelo escuchar mucho. Oye, él es tan bueno y le dio esa enfermedad tan mala, ¿no? Y por otro lado, tampoco interviene nuestra voluntad, ni somos culpables de ella. Y cuando digo nuestra voluntad, no es que no seamos responsables por el cuidado que tenemos sobre nuestra salud, por supuesto que sí, pero nadie de manera consciente y voluntaria va a hacer las cosas para enfermarse. Que se enferme por no hacer conciencia es otra cosa diferente, ¿no? Dicho esto, pues un poco la idea que tengo yo sobre la enfermedad, y creo que ya lo manifestaba anteriormente, la enfermedad es un desbalance interno en el individuo. Es una persona que tiene una enfermedad, es una persona que está desbalanceada. Y la enfermedad lo que busca es reconectarnos y que hagamos conciencia, como dijo Marvin, con cosas que quizás no tenemos muy presentes, pero que son importantes, ¿no? Quiero explicarles muy brevemente cómo se produce este desbalance y tiene que ver con nuestro desarrollo como humanos, ¿no? Cuando nacemos somos una totalidad con la madre, con la naturaleza y con el todo. Pero para desarrollarnos como un individuo tenemos que tiene que aparecer la conciencia y tiene que aparecer un yo. Y este yo y esta conciencia va a hacer que nos identifiquemos con algunos aspectos y otros aspectos quedarán de manera secundaria o inconsciente. Cuando nuestra conciencia y nuestra actitud hacia la vida es profundamente rígida o estamos desconsiderando un aspecto que es importante, ahí se produce este desbalance. Y entonces es allí cuando aparece la enfermedad y los síntomas. Los síntomas, entendido de este modo, sería entonces como una señal que nos está indicando que algo nos está pasando. Uno de los errores que cometemos es querer desaparecer la señal. Eso es como el tablero de un carro que se le prende una luz y entonces decimos, bueno, vamos a tapar la luz. Pues si tapamos la luz, no estamos atendiendo el verdadero problema que está de fondo, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Con respecto al tratamiento, quiero hablar de tres cosas que me parecen importantes a considerar.
Una, como lo dijo Carlos, y tiene que ver más con la orientación freudiana desde el punto de vista psicológico y psicoterapéutico, busca las causas, y la medicina tradicional también. Sí, es muy importante buscar las causas, ver cuál es el origen de todo esto, ¿no? Pero Jung dio un paso más allá. No solamente se preocupó y se ocupó de encontrar las causas, sino también el sentido de esa enfermedad para la persona quien tiene esa enfermedad. O sea, esta enfermedad, ¿qué relación tiene conmigo? Este sufrimiento que tengo a consecuencia de mi enfermedad, ¿qué me está indicando? Volviendo otra vez a la idea original de que cuando nos enfermamos hay un desbalance dentro de nosotros. Prestar atención y encontrar el sentido es algo muy beneficioso. Y el tercer aspecto que quiero mencionar es el arquetipo del curador herido, que es Quirón. Quirón es un centauro sabio, bondadoso y empático, pero Quirón, cuando nace, fue abandonado por su madre por su aspecto terrorífico o poco deseable, porque Quirón era de la cintura para arriba un humano y de la cintura para abajo un caballo. Esta madre lo abandona y queda al cuidado de Apolo. Apolo es uno de los dioses vinculados con la medicina. Hay otros dioses como Asclepio, que Marvi lo mencionó, pero Apolo se encarga de transmitirle habilidades a Quirón para curar enfermedades. Pero Quirón sufre una segunda herida a manos de uno de sus mejores amigos, que es Heracles, quien lo hiere accidentalmente en una rodilla. Cuando Heracles se da cuenta de esto, le quita la flecha y Quirón empieza a utilizar plantas naturales para curarse esa herida, pero él por sí mismo no lo puede hacer. Entonces sufre una herida incurable. ¿Por qué Quirón es importante para tratar la enfermedad? Porque si nosotros no somos capaces de reconocer nuestra herida, nuestra enfermedad, o el inquilino o el vecino, como dijo Marvi, incómodo, no nos vamos a poder curar y no vamos a poder entender por qué me está pasando esto y para qué me está pasando esto, ¿no? Y eso no solamente tiene que ver con el paciente, también tiene que ver con el médico y con el psicoterapeuta sobre todo. Nosotros los junguianos partimos un poco de la idea de que esa conexión entre el terapeuta y el paciente es fundamental, y en esa conexión tanto el terapeuta como el paciente tienen que conectar sus propias heridas para poder activar su lado opuesto, que es la curación. Entonces, esta es una dualidad fundamental. Si no nos conectamos con el origen, con el dolor y con la causa de nuestro sufrimiento y el sentido de esto, pues muy precariamente vamos a conseguir este desbalance, vamos a conseguir el balance necesario para restablecer nuestra salud, que no quiere decir que desaparezca la enfermedad. En el caso mío, la enfermedad no va a desaparecer porque evidentemente físicamente hay una afectación, pero internamente sí podemos restablecer el equilibrio. Y esa es un poco la propuesta que les traigo. Finalmente les quería decir que la enfermedad, que es muy indeseable, muy rechazada, los síntomas y el cuerpo, son unos aspectos que nos dan, por un lado, humildad, nos dan conciencia y nos hacen muy humanos. Los humanos sí nos enfermamos, los humanos nos podemos morir, y eso nos ubica en nuestra humanidad vulnerable, pero con toda su potencialidad también para recuperarse. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. Me encantó, bueno, un comentario, me encantó de tu propuesta, la importancia del terapeuta o del médico dentro del proceso, ¿no? Eso me parece fundamental, y esa implicación en este proceso en este caso de psicoterapia, ¿no? Así, y el médico también, Claro, porque es que esa cosa, yo me acuerdo en esto, sí me acuerdo mucho de Enrique, ¿no? De esa cosa, Polina, de que me pongo las batas, y cuando me pongo la bata ya asumo que es que yo estoy a salvo, ¿no? Que es un poco lo que antes Sí. también Marvi comentaba. Y no, pues no. No es así. No es así. Muchas gracias.
Bueno, Venga. vamos con Joana Lenzo. Joana Lenzo es psicólogo clínico, egresada de la UCB y posteriormente estudió psicología clínica en el Hospital El Peñón. Vive en Río de Janeiro, donde hace psicoterapia online para adultos y parejas. Ya sabes, súper sucinta y eso es lo que nos trae. Bienvenida, bienvenida. Tu primera vez en estos encuentros, además. Desactiva el mute de tu... Ya, ahora sí. Bueno, ante todo, gracias Alicia por la invitación, de verdad, y gracias a quienes están conectados, a mis colegas me ha encantado todo lo que han ido comentando. Yo, bueno, quería hablar un poco, de hecho, hace unos días lo comenté rapidito con la profesora Vallenilla, que es como eso que se dice ahora, esta es la 15ª vez que me da coronavirus, ¿no? Ese tema que se escucha mucho de quién aparece de repente con ese síntoma sin estar realmente enfermo con el virus. Bueno, el 2020 nos tomó por sorpresa, es una situación sin precedentes, masiva y muy extensa que nos dejó en un panorama completamente desconocido para todos. El mundo se paró. Y al ser un evento tan inesperado como inédito, nos deja en un lugar de mucha incertidumbre. El mundo, como lo conocíamos, se nos hizo lejano y con ello llega para muchos la ansiedad, una terrible sensación de haber perdido el control. Nunca antes en la historia contemporánea había sido tan masiva la idea de estar viviendo algo para lo que no estábamos preparados. Eso sin duda es una forma terrible de entender que hemos perdido cierta autonomía, que no podemos planificar o controlar tanto como quisiéramos. Y entonces lo que llega es el síntoma. Pero en un primer momento este síntoma está fuera, al acecho, amenazante, esperando por nosotros, que bajemos la guardia, que nos toquemos la cara, que respiremos aquella pequeña gotícula. ¿Cuándo habíamos estado tan perseguidos por un virus? ¿Cuándo había sido tan amenazante? Estamos frente a la pregunta constante, ¿te falta el aire? ¿Te duele la garganta? ¿Será que ese dolor de cabeza qué es? ¿Tienes fiebre? Y entonces comienza la presión en el pecho, la falta de aire inexplicable, las noches de mal dormir y la certeza de que nos hemos contagiado. ¿Pero de qué? El paciente tiene varios motivos para somatizar y afortunadamente para él tiene los síntomas ahí exhibidos como si fuese un menú para poder escoger cuál o cuáles se parecen más a lo que siente, a su inconsciente. Esta vez, a diferencia de muchas otras, el síntoma se ha vuelto casi colectivo, masivo, y estamos diariamente escuchando cuáles son los síntomas del virus, quién los tiene, cómo le ha ido, casi como si estuviésemos en fila, esperando el momento de contagiarnos. Pero no todos se contagiarán, solo que algunos, por no decir muchos, sí están experimentando estos síntomas a pesar de la ausencia del virus. La falta de aire, el malestar, el dolor de cabeza, entre otros. No se necesitará el virus para poder escoger el síntoma y estar seguros de que esto que sentimos es producto de la enfermedad y no que estamos somatizando lo que vivimos. Nos ha sido arrebatada una buena parte de lo que dábamos por sentado. La posibilidad de salir, de viajar, de vernos con nuestra gente, de sonreírle a alguien en la calle sin una máscara de por medio. Sin embargo, hay quienes no podrán elaborar esto, sino que irán directamente al síntoma. Y es que no olvidemos que el síntoma está profundamente ligado al inconsciente, pero que es vivido por el yo como algo ajeno al sujeto, que nada tiene que ver con él. Por esto el síntoma realmente no está en el afuera, sino que está justo dentro del sujeto, aunque él se resista a esto. Ahora bien, veamos lo que sucede, ya que el síntoma por lo general no aparece en cualquier momento. Pero tenemos justamente una serie de eventos desafortunados que forman la ecuación perfecta para hacer colapsar a cualquiera que tenga una mínima necesidad de controlar. El mundo se detiene y va a una cuarentena por un virus del que conocemos muy poco, al menos durante los primeros meses.
si quedaba en el aire, si las superficies podían contagiarnos, si es suficiente con el uso de alcohol o la mascarilla. Esto además hace que colapse mucho del sistema económico de muchos países, el sistema sanitario, cientos de personas perdiendo empleo, las clases ahora son online, las reuniones de teletrabajo todo el día, se interrumpe nuestra rutina. ¿Y cómo hace aquel que necesita normas precisas, que quiere tener todo calculado? Somatiza. Y no es de gratis que justamente al estar encerrados, al sentir que se nos ha dejado sin espacio, sin opciones y sin libertad de movimiento, falte el aire, que casualmente es un síntoma del virus. Entonces no soy yo, es el virus. El sujeto debe hacerse responsable por el contenido y los actos de su inconsciente, como lo plantea Freud. ¿Qué tienes tú que ver con esto de lo que te quejas? Aunque es distinto ser responsable de culpable. Ojo, recordemos que además esto es inconsciente, pero el responsable es el único que puede dar una respuesta por aquello de lo que se queja. Son una cantidad enorme de pensamientos y de amenazas hacia nuestro sistema psíquico que van a parar al cuerpo. Pero ¿y ahora? ¿Qué podemos hacer? Esto hay que digerirlo, y para poder digerirlo hay que hablarlo. Y esto claramente toma tiempo. Tanto que no es casualidad que sea ahora que incluso nosotros aquí estemos pudiendo hablar de esto y dándole un poco más de forma. Y no hace 9 meses cuando todo comenzó. Creo que también nosotros estábamos digiriendo. Hablarlo y hacerlo consciente para poder sacarlo del cuerpo y volver a respirar. Recordemos que lo que no se habla, se actúa. Y el síntoma, en este caso, viene siendo un acting hacia nosotros mismos e incluso hacia los demás. Algo como, estoy enfermo, mejor me aíslo, creo que puede ser contagioso. El espacio para poder hablar y elaborar esta nueva vida se hace fundamental para poder gestionar las renuncias, los miedos y las interrogantes que surgen. ¿Volveremos a ser los mismos? No lo sabemos. Pero al menos, mientras transitamos por esta fase, es necesario que podamos ver hacia afuera, pero también hacia adentro. Se hace necesario que podamos entender cómo viví yo este proceso como individuo y cómo lo que estamos viviendo en colectivo me afectó. Y así, si nos llega a faltar el aire, que podamos preguntarnos, ¿soy yo o es el virus? ¿Listo? Gracias, Johanna, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Edith Chiro. Bueno, ya yo he dicho varias veces que yo he estudiado con Edith Chiro, pero literalmente he estudiado. Nos pasábamos mucho tiempo estudiando, también escuchábamos música y comíamos y todo, pero estudiábamos fajadas. Eso hay que dejar constancia pública e histórica. Bueno, Edith, voy a hacer la presentación. Es psicóloga clínica, mantiene su práctica privada en Miami y es licenciada certificada en Venezuela, en New York y Florida. Además de graduarse en psicología en Venezuela, obtuvo el título de máster y doctorado en Nueva York y continuó estudios de posgrado de psicoterapia de familia en el Ackerman Institute for the Family y en el International Trauma Studies of Nueva York University. O sea, especialista en familia en trauma. El resumen. Se especializa en el trabajo con familias, relaciones de pareja, adultos, adolescentes y niños. Y bueno, Edith, me imagino que ahorita también estás trabajando online, ¿verdad, Edith? Estoy trabajando online, estoy trabajando en persona, estoy trabajando por todas las plataformas posibles, habidas y por haber, aprovechando la tecnología al máximo. Bueno, bienvenida siempre, Edith. Gracias. De verdad que qué presentaciones tan espectaculares y estoy tan orgullosa aquí de todas mis compañeras de psicología y de lo que hace las bases tan maravillosas que tenemos de la educación en Venezuela, que siempre, nunca me deja de asombrar y como siempre cuento que no importa en qué universidad haya estado por aquí en Estados Unidos, la preparación que nos dejó Venezuela ha sido por todo lo alto, de verdad que sí. Este tema de
de la enfermedad y la mente del cuerpo, para mí es como muy básica, y voy a decir solamente 3 cositas porque no me siento que soy la más experta en todo esto, pero yo conceptualizo muchísimo desde el lugar de ver al ser humano como algo completo, y creo que en nuestro aporte histórico, filosófico, del entendimiento del ser humano, hubo un momento donde se separó la mente del cuerpo y ahí como porque por ahí nos fuimos, y creo que ahora estamos tratando de recuperar esa conexión entre la mente y el cuerpo otra vez, porque creo que como todos decimos acá, es una desconexión ilusoria, y que en realidad no es así. Y tenemos tanta evidencia hoy en día desde tantos puntos de vista, para saber que todos somos completamente uno, todo lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional y con lo físico está completamente conectado, y eso lo saben las culturas milenarias orientales también, y de muchos otros lugares. Yo trabajo muchísimo como trabajo el trauma, y creo que esto que estamos viviendo ahora como siempre lo digo, es un trauma colectivo, es un trauma individual, es un trauma grande para algunos, es un trauma pequeño para otros. Y una de las cosas interesantísimas del trauma es que donde más se guarda es en el cuerpo. El cuerpo es donde realmente se registra el trauma, mucho más que en lo verbal, mucho más que en lo psíquico, mucho más que en lo cognitivo. Y se registra en el cuerpo porque el efecto tan doloroso y tan abrumador de lo que es vivir traumas y vivir shocks y vivir destrucciones y vivir em, una especie de terremotos emocionales como es lo que podemos vivir, son difíciles de incorporar en el día a día, y el cuerpo se prepara para recibir este tipo de información, este tipo de experiencia de una manera muy sabia, muy, 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 muy sabia. Y quería hablar un poquito de eso. Las memorias traumáticas, se ha estudiado, y esto no sé qué tanto ha cambiado desde hace 20 años cuando yo hacía mucha investigación sobre esto, y discúlpenme si estoy diciendo lo que no es exactamente las últimas noticias del asunto, pero sabemos que las experiencias traumáticas se registran en una parte del cerebro que es distinta a otro tipo de memorias. Entonces, las memorias que son difíciles, traumáticas, dolorosas y complejas, que pueden abrumar el sistema, se registran de una manera distinta. Entonces, están encapsuladas, y hay una serie de terminología con respecto a eso, para poder ser aisladas del resto de las memorias. Solamente con eso a mí me parece que es tan maravilloso, es tan sabio. Esto no es algo que nosotros conscientemente damos esa guía para que nuestro cuerpo lo haga, sino que nuestro cuerpo lo hace solo. Y esas memorias no son accesadas o accesibles, pues, no se puede entrar a esas memorias a menos que haya una especie de paz, seguridad, confianza y protección, donde la persona siente, y ni siquiera la persona conscientemente lo siente, sino físicamente lo puede sentir, para accesar, para que esas memorias empiecen a salir otra vez. Eso es un punto que les dejo ahí, porque fíjense que eso explica muchísimas cosas que tienen que ver con disociación, con personas que han sido, por ejemplo, abusadas sexualmente y luego no pueden reportar qué fue lo que les pasó. Entonces todo el mundo piensa que están mintiendo, cuando en realidad es porque es muy difícil accesar ese tipo de memoria. Es un irrespeto, en cierta manera es otra vez cortar de la cabeza para arriba y solamente enfocarse en cuáles son los pensamientos y los sentimientos y las opiniones, toda la comunicación verbal de lo que puede estar pasando con alguien o con grupos de personas cuando vivimos situaciones difíciles, y no toma en cuenta qué es lo que está pasando con el resto del cuerpo. Em, Otra de las cosas que me encanta conectar con todo esto es de uno de mis maestros, que fue Peter Levine, que él fue el que desarrolló toda la parte de somatic experiencing, que en español se dice experiencia somática. Es todo un approach, es una manera de entender el trauma y de entender las situaciones difíciles y adversas a través del cuerpo.
y es otra vez reconectar todo lo que tiene que ver con lo que hace mucho tiempo Pierre Janet y Freud y etcétera, etcétera, hablaban de mezclar lo cognitivo con lo somático, ¿verdad? Y que luego que luego se fue desarrollando de otras maneras y luego en cierta forma en psicología y en medicina lo fuimos olvidando, ¿no? Nos fuimos separando y fuimos desconectando una cosa de la otra. Una de las teorías que habla Peter Levine y que se entiende en general con enfrentar situaciones difíciles, adversas, traumáticas, es cómo el cuerpo naturalmente reacciona. Y generalmente se entienden tres tipos de reacciones. Una es fight, flight y freeze, que es o peleas o te enfrentas al peligro, a la situación difícil, traumática o compleja que se está viviendo, o sales huyendo, sales corriendo para proteger tu vida, o te congelas. Hay un congelamiento, una parálisis. Y esos tipos de reacciones son reacciones que están engranadas en nuestro cuerpo de manera como muy básica, donde no es que tenemos que pensar estas reacciones, sino que inmediatamente suceden. Entonces, desde ese lugar podemos explicar tantas cosas de cómo se entiende la enfermedad? Cuando nosotros vemos personas, y aquí tengo como un especialista, cuando vemos personas que están en modo de pelea, entonces están como con un temperamento más fuerte, son más agresivas, sienten que tienen que dominar a otros, buscan la perfección, están en búsqueda del poder y el control, son impulsivas, son como más bullying, tienes crítica todo el tiempo. Es un estado de defensa y de supervivencia en constante pelea. Eso hace que todo el sistema nervioso esté constantemente en alarma prendida para saber que estamos en peligro o que estamos defendiéndonos de una amenaza. Después entonces está la otra opción, que es la opción de flight, de escapar. La persona cuando tiene muchísimo pánico, cuando está metida en el trabajo todo el día o con distracciones todo el día, la persona que es obsesiva, que es compulsiva, las personas que están todo el tiempo preocupadas, tratan de ser siempre lo mejor, pero a niveles como extremos, son hiperactivas o demasiado analíticas. Entonces está en ese estado de salir huyendo, salir corriendo, estar como desconectado de lo que se está pasando, no estar como completamente presente, siempre tienes un pie afuera y un pie adentro, siempre estás buscando la próxima cosa. Y todo eso refleja en el sistema, otra vez en el sistema nervioso, en el sistema autonómico, en el sistema inmunológico y eso es directamente correlacionado con nuestro funcionamiento corporal. Y luego está el que a mí me llama más la atención, que creo que es el que menos le hemos prestado atención en los últimos años, es el de congelamiento. Y este es un estado, y lo he visto muchísimo durante la pandemia, un estado donde la persona se siente paralizada. Y la parálisis es una parálisis física, una parálisis donde hay una pausa, pero no una pausa de reflexión y una pausa de entendimiento y una pausa para reevaluar, sino una pausa donde hay como físicamente síntomas de bloqueos en el pecho, en cargas en el estómago, donde se sienten que las gargantas están no pudiendo expresar, no pudiendo hablar, dolores de cabeza muchísimo, ¿cómo se dice? Pesadillas. Y todo esto tiene que ver con una reacción muy natural al peligro y al trauma, que es el de congelamiento. Y ese congelamiento es una especie de reacción de protección ante el peligro, que creo que Marvin lo mencionó, que es el anestesiamiento, es sentirnos anestesiados, no sentir, no conectar con nuestras emociones y no conectar con nuestros pensamientos para no dejar entrar el dolor, es realmente protegernos, pero así como no entra el dolor, tampoco, como dijo Marvin, no entra el amor, no entra el placer, y no solamente eso, no entra la creatividad y no entra la imaginación. Entonces, ese bloqueo y esa parálisis que es física se vuelve también emocional y no hay una capacidad de imaginación, de alternativas, de buscar nuevas soluciones.
este tipo de parálisis, cuando los niveles de estrés y de estos niveles de adversidad y de supervivencia están constantemente altos, se vuelven obviamente crónicos y las consecuencias a nivel corporal y a nivel físico son grandísimas. Y eso no lo estamos tal vez viendo en estos meses, pero lo vamos a probablemente ver en un año, en 2 años, o cuando esta cronicidad de las reacciones que se están viendo ahorita a nivel de lo que estamos viviendo sean más evidentes. Y justamente por eso creo que la conciencia de saber que todo esto está conectado, que el cuerpo, la mente, las emociones están todas reflejando de una manera u otra lo que la experiencia que está viviendo la persona, tiene que ser atendida. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, en estos días me viene a terapia, yo no necesariamente entro directamente en las preocupaciones psicológicas que está, sino más bien me refiero mucho más al cuerpo y mucho más al movimiento, porque la manera de contrarrestar esa parálisis es a través del movimiento, y el movimiento es bailar, el movimiento es respirar, el movimiento es pintar, tocar un instrumento, dibujar, es realmente conectarse, identificar en el cuerpo la emoción, muchísimo más cognitivamente o psicológicamente. Y creo que eso es algo que creo que está como todavía como muy desconectado, muy dejado en el ámbito, por ejemplo, médico, donde es mucho más fácil dar una medicina o dar una solución al síntoma, ya sea el dolor de cabeza, ya sea el dolor de barriga, ya sea a la garganta, que realmente ver de dónde está llegando ese origen, que obviamente, como dice Louise Hay, como dicen Antonio Damasio, como dicen, es en el cuerpo de donde vienen tantas respuestas que están conectadas a las emociones. Uno de mis grandes profesores, que creo que todo el mundo conoce, es Bessel van der Kolk, que escribió un gran libro que se llama The Body Keeps the Score. El cuerpo mantiene la cuenta. No importa si no te acuerdas lo que te pasó, no importa si no tienes idea qué es lo que te está, si estás desconectado, si estás disociado, si no tienes memorias, tu cuerpo sí sabe. Tu cuerpo siempre sabe cuál es la verdad. Y por eso es que volver al cuerpo es siempre volver al presente y volver a la realidad. Muchas veces cuando estamos completamente desconectados de la realidad, cuando estamos completamente ansiosos y angustiadas, en vez de tratar de trabajar en la angustia o en la ansiedad o en la desconexión, es volver al cuerpo y decir, a ver, ¿dónde estoy? Déjame tocar mi cuerpo, déjame tocarme las manos, verme los pies, déjame darme un abrazo a mí misma, frotarme. Es tan importante. Y justamente ayer estaba conversando esto de lo de tocarse y lo de tocar el cuerpo, que ya ni siquiera tanto para hablar de enfermedad, pero de preventivamente. El toque, creo que lo mencionaron también, tocar el órgano de la piel. Tal vez no estemos en época de tener tanta actividad sexual o de tener tantos momentos de placer porque estamos viviendo situaciones difíciles, pero tocarse y que haya esa sensación de conexión corporal es fundamental para la supervivencia, ¿no? Creo que aquí todos conocemos ese estudio de los niños huérfanos, ¿verdad? Eso lo mencionaron, no me acuerdo, el de los niños huérfanos. ¿Cuál? Sí, Del hospitalismo. sí, eso lo De mencionaron. PIB. No, no lo mencionaron, Pero es pero que, sí lo pero, mencionaron. sí, es que a mí, o sea, eso es un estudio tan evidente de esto, de los niños huérfanos que podían tener comida, podían tener atención, podían tener seguridad, techo, calor, pero a ver, que sean tocados, que sean cargados, que sean abrazados, era igualmente fundamental para la supervivencia del ser humano. Y creo que eso es algo que hoy en día tenemos que prestar atención también, ¿no? Porque estamos todos aquí trabajando con la psique y trabajando con el bienestar. Ajá, pero qué es lo que está pasando con integrar el movimiento, el cuerpo, el toque, la presencia corporal y fisiológica que es igualmente importante? Aquí me preguntan si no tenemos recuerdos de cómo llegar a entender el origen de lo que somatizamos. ¡Wow!
Me encanta esa pregunta, Marta, porque para terminar, porque no podemos llegar al origen de lo que somatizamos si siempre nos quedamos en lo verbal y en lo psíquico. Entonces, para poder llegar al origen de lo que somatizamos, que puede ser un trauma emocional, tenemos que sentarnos con nuestro cuerpo y desde el cuerpo conectar por ahí. Entonces, solamente cuando la persona, fíjate, yo tengo personas que vienen a mi oficina, tengo una niña de 10 años que viene a mi oficina y está llorando todos los días porque no quiere ir al colegio y le cuesta hacer las tareas y los padres no tienen ni idea de lo que le está pasando. Hasta que no nos sentamos con esta niña y conectamos con su cuerpo, de qué es lo que había pasado cuando ella nació, que tuvo que estar hospitalizada por muchos meses, donde le metieron tubos por todos lados, donde vomitó, donde sangró, donde tuvo intervenciones quirúrgicas. Y desde ahí ella poder conectar con ese dolor, que fue un dolor o sea, muy temprano, no podemos llegar a su vida emocional y sanar esa parte emocional. Entonces, pero para eso se necesita tener el ambiente como más de seguridad, de tranquilidad, de protección, para que entonces estos recuerdos empiecen a salir, porque los recuerdos siempre salen. Los recuerdos salen o a nivel inconsciente o a nivel somático con flashbacks, con intrusiones emocionales desproporcionadas o en forma de ansiedad, de irritabilidad, siempre sale de alguna manera inconsciente. Entonces traerlo al Y los presente. sueños, Eddie, los sueños O también. por supuesto, las pesadillas, porque para decir las cosas difíciles, las pesadillas, los sueños, los disparadores inconscientes que no sabemos por qué cuando o tenemos un olor o vemos un dibujo o pasamos por algún lugar, nos despierta una emoción muy fuerte o nos despierta un recuerdo que no sabemos cómo conectar. Todo eso nos lleva a ese origen de lo que somatizamos que me está preguntando Marta. Y bueno, y por ahí nos podemos ir todos. Hoy en día, una de las cosas que me encanta que podemos conectar científicamente comprobado y que se está estudiando mucho es la epigenética, que creo que lo mencioné la vez pasada también, que es ese estudio de cómo genéticamente se manifiesta la información que tenemos en el cuerpo determinada por las experiencias de vida que tenemos. O sea, ¿qué más conexión entre mente y cuerpo que eso? Es maravilloso saber que hasta la información que tenemos en el ADN, los cromosomas, se expresan o no se expresan dependiendo de las experiencias de vida que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y eso está en nuestras manos, determinar cómo se manifiesta eso y cómo no, cómo se desarrolla, cómo se expresa y cómo nosotros somos responsables de las relaciones que tenemos alrededor y cómo estamos manejando nuestras experiencias de vida. Así que, bueno, con eso los dejo y me encantaría oír más preguntas y bueno. Gracias, Edith. Muchísimas gracias. Maravillosos aportes, porque además pues estás dejando allí como una serie de ejercicios, de actividades con el cuerpo, que me parece muy lindo ese aporte para la gente que nos está escuchando. No sé si tienen alguna pregunta, pueden escribir el chat o si necesitan también la pueden hacer directamente a través del micrófono. Bueno, también las expositoras pueden hablar, el expositor también pueden hablar, quieren conversar, charlar, intercambiar ideas también. Me parece que no hay preguntas. Nos quedamos sin palabras.
Bueno, yo les voy a preguntar a las que son aquí terapeutas y que trabajan con otras personas, si ustedes sienten que parte de esta conexión entre la mente y el cuerpo es algo que se presenta en el trabajo de todos los días, o cómo lo manejan ustedes, o cómo se manifiesta en el día a día, en el trabajo del día a día con la psiquiatra, con las psicólogas que están aquí, los psicólogos que están aquí, cómo lo ven en el día a día con los pacientes, cómo lo manejan. Cuando tú hablabas, Eddie, yo pensaba justamente que para mí es muy importante que haya una expresión física, ¿no? Y yo utilizo la arteterapia constantemente para esto, pero nunca, nunca como ahora. O sea, ahora es parte prácticamente de mi día a día. Antes era solo con algunos pacientes o en algunos momentos de bloqueo, pero ahora es algo como que se hace mucho más necesario, en mi caso. Buenísimo. Sí, fíjate que me encanta eso lo de arte terapia. Yo estaba, cuando trabajaba con refugiados, estaba en Nueva York trabajando con refugiados que venían de otros países y de refugiados de tortura, o sea, con historias muy, muy, muy fuertes. Casi, casi que no podíamos hacer terapia de lenguaje y muchísimo se iba al arte, al baile, al teatro, a la música, y desde ahí era que realmente conectábamos con el dolor, con la herida, con la experiencia, y realmente desde ahí es donde comenzaba la sanación, y por eso creo que es tan poderoso esto que estás diciendo, ¿no? De llevarlo más hacia el cuerpo. Nosotros también Yo, aquí, ah, el libro que hicimos con los refugiados, que fue un equipo donde había una educadora de una clase de integración, que además era como la gerente del proyecto, estaban varios artistas, estaba yo como psicóloga, o en el rol de psicóloga, nos fuimos por la arte terapia. Primero porque no todos hablaban alemán, no todos como en un nivel alto, pero también por lo que tú has dicho, ¿no? O sea, a veces expresar el trauma no es fácil. O sea, ha habido bloqueos que no deja poner eso en palabras, pero también ha habido prohibiciones por la supervivencia, prohibiciones por la censura social, y entonces, a veces la única manera es una manera simbólica, ¿no? yo quería aportar que, bueno, mi experiencia, yo suelo fomentar mucho el diálogo del paciente, digamos, ese diálogo interno a través de la imaginación, ¿no? Que es una cosa súper importante. Y bueno, tuve una paciente con lupus y era una paciente que justamente le costaba muchísimo poder simbolizar, poder conversar, pero uno de los trabajos que hicimos era ponerla a dialogar con su enfermedad, ¿no? Con lo que le estaba pasando, qué le diría, y esa fue una manera de irla ayudando a que ella no solamente pudiera poner en palabras lo que le estaba ocurriendo, sino también sentirlo a través de ese diálogo y comprenderlo, ¿no? Fue una manera de poder acercarse a su sufrimiento y a su dolor. Otra de las cosas que suelo hacer, pongo a los pacientes, a aquellos que tengan esa habilidad, a dibujar, a pintar, no solamente una enfermedad, sino su sufrimiento mental. Igualmente, pueden dibujar la ansiedad, pueden dibujar una emoción, y posteriormente igualmente trato de que establezcan un diálogo y una comprensión con ese aspecto, ¿no? Y también quería mencionar lo de los sueños, como lo dijo Alicia, que es algo valiosísimo. Lo que pasa es que los sueños, la mayoría de las personas no le dan la importancia porque dicen, bueno, tuve un sueño loco. Para todo el mundo los sueños son locos porque son irracionales y poco los podemos comprender muy mal desde la conciencia, ¿no? Pero los sueños son un tesoro valiosísimo, y yo los utilizo no tanto en interpretar el sueño, porque creo que pierde un poco el mensaje que quizás puede importar, sino poder imaginar y amplificar las imágenes que se presentan en ese sueño, ¿no? Que lo puedan dibujar igualmente, que lo puedan
expresar y que lo puedan escribir. La escritura es otro recurso también súper importante para poder desplegar la creatividad y la imaginación. Y bueno, fuera del consultorio, pues aquellos que puedan bailar, hacer actividades físicas, pues también hay pacientes que necesitan mucho contacto corporal y eso es importante. Hay otros recursos como la caja de arena, que es otra manera de poner allí también conflictos, incluso traumas. Entonces sí, pues hay muchísimas técnicas para poder trabajar emocionalmente esto, integrarlo con el cuerpo a través de la imaginación. ¿Alguien más? Carlitos. Aquí estoy. Ujú. No sé si querías aportar algo. Tú que además sos gestal, psicodrama. Bueno, no, más bien ya va, espérate un momentico. No, quizás lo que yo quería como puntualizar con esto del paseo por los diferentes modelos es que en cierta medida se necesita ver desde dónde viene la persona que nos consulta, porque es muy difícil, por ejemplo, comenzar, curiosamente, las personas que más necesitan elaborar son las que más dificultades tienen. Así como Virginia lo estaba diciendo, esta persona con lupus, yo he encontrado que precisamente las personas a las que les cuesta elaborar, porque ese es uno de los modelos que no mencioné, es el del fenómeno psicosomático, que se distingue del síntoma psicosomático, porque el síntoma psicosomático es la expresión de un conflicto en un síntoma físico o aparentemente físico. Pero algunos psicoanalistas, como George McDougall, Luis Chiezza, ellos hablan del fenómeno psicosomático como cuando no tenemos la posibilidad de articular en lo simbólico, eso se expresa directamente a través del cuerpo. Entonces, algunas enfermedades que tienen efectos físicos, que tienen un síntoma físico y un deterioro físico, a veces podrían estar causadas por un síntoma, por un conflicto, por una dificultad de simbolizar. Yo atendí a un señor tenía para él era muy frustrante porque el dermatólogo le decía, yo solo puedo atender esta lesión, pero no esta otra porque esta otra pertenece a un endocrinólogo. Supuestamente tenía eczema y hives y tenía dos condiciones que para él eran lo mismo. Y comenzamos a hablar y eventualmente todo se centraba acerca de la palabra irritación. Y era la irritación de muchas pérdidas en su vida, de muchos duelos no resueltos, y eso no estaba registrado. Y lo más curioso es que cuando pudo finalmente comenzar a articular y hablar de esto y sanar la pérdida sobre todo del abuelo, de los padres, bueno, las lesiones desaparecieron. Ahora, ¿podemos decir que eso va a pasar en todos los casos? No, cada caso es muy particular y por eso es como importante ver desde dónde viene y qué tan abierto está cuál es el rango de maniobra que tenemos para manejar el caso. Para mí esa es la clave. O sea, entender. Dale. Entender. Ajá. Para mí esa es la clave, justamente, entender que no hay una vía única, que no hay una cuestión rígida. Si nosotros como terapeutas somos rígidos y no entendemos que va a haber el paciente que no logra acceder a lo que tiene que traer para la sesión solamente hablando, que no logra elaborarlo solamente a través del habla. Y ahí es donde se enriquece la psicoterapia con otra cantidad de expresiones como la arteterapia, como dibujar, escribir una carta. Pero sí creo que es importante que entonces nosotros como terapeutas no nos quedemos anclados en un camino único, porque sería como muy injusto con los pacientes que requieren otra vía para poder acceder a su conflicto, ¿no? No es una vía única. Sí, fíjate que yo estaba reflexionando porque hemos hablado mucho como de
Te nos Te perdí. congelaste, Alicia. Alicia se congeló, pero aquí alguien estaba dando, también diciendo que Nancy Nojes, que se enfoca en la nutrilogía clínica y, ¿sabes? Dice, estudió la conexión mente-cuerpo y no consigue un tratamiento físico separado de un acompañamiento emocional. Y yo estaba pensando que qué tanto nosotros conectamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comida, lo que los pacientes comen, lo que los pacientes se meten en el cuerpo y lo conectamos con la experiencia de emocional. O sea, me pasó mucho que en un momento tenía, por ejemplo, un paciente que estaba muy ansioso y no le bajaba la ansiedad. Y después de que nos enteramos que él se tomaba 7 y 8 y 10 tazas de café todos los días, fue que pude fue como una enseñanza maravillosa para mí decir, ¿sabes qué? O sea, el momento que dejó de tomarse las tazas de café, la ansiedad le bajó o sea, la mitad de lo que, no es que no tenía, pero le bajó la mitad de la intensidad. Entonces, son cosas tan obvias y tan sencillas cuando en vez de meterse más medicina contra la ansiedad o más medicamentos que tengan que ver con tratar el síntoma, es realmente hacer esas conexiones físicas y corporales e emocionales para... Entonces, por lo menos yo pregunto muchísimo siempre qué estás comiendo, cuándo estás comiendo, cómo estás durmiendo, o sea, como que toda la parte fisiológica y neuropsicológica que se conecta con el resto del trabajo que estamos haciendo simbólico también, ¿no? Alicia dice que en internet la Ay, sacó. Sí, Eddie, eso que dices yo creo que es muy importante porque, bueno, de lo que se trata es de eso, es justamente ver a ese individuo en particular que está en la consulta y verlo en su totalidad. O sea, no es nada más, háblame de tu problema, sino háblame de tu día a día, de tus relaciones, de tu cuerpo, de cómo comes. Con la comida hay cosas súper interesantes y uno lo ve, pues, ¿no? Personas que comen muchísimo dulce, por ejemplo, y entonces yo los invito un poco, bueno, ¿qué es para ellos el dulce? ¿Con qué lo relacionan? ¿Con qué lo vinculan? Y por ahí van entendiendo muchísimas cosas, ¿no? También con cualquier síntoma o con cualquier manifestación que tengan, o sea, si están muy ansiosos, ¿cómo es esa ansiedad? ¿En qué parte del cuerpo se refleja esa ansiedad? ¿De qué forma se manifiesta? Porque a lo mejor pensamos que entendemos lo que nos está diciendo por ansiedad y resulta que para esa persona ansiedad puede ser una cosa o puede ser otra, ¿no? Entonces, el ir a caso y de manera particular e interesarnos por la totalidad de ese individuo, pues es fundamental. Y que la persona también se vea como un todo y no se quede anclado solamente en el síntoma, que sería, como dije, pues eliminar el malestar y no comprender la conexión que tiene consigo mismo, ¿no? Alicia está diciendo Alicia que... no logra entrar, pero hay Sí. alguien del público que tiene una pregunta, Valentina Francisco. Valentina, abre tu micrófono y hazla. Okay. Bueno, primero que todo, darle las gracias. Ha sido para mí de mucho valor este encuentro, la experiencia de cada uno de ustedes. Yo soy psicóloga de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente me encuentro en Barcelona, España. Y lo que quería, más que una pregunta, es como una inquietud por el valioso trabajo que ustedes están ahorita exponiendo y las reflexiones, que es lo importante. Creo que los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, los profesionales en la salud en general, la pandemia, una de las bendiciones de la pandemia es justamente hacernos repensar nuestro trabajo y poder acercarnos, si no lo habíamos estado antes, a un modelo terapéutico más integrador, de mayor conexión, como decía Edith. Y porque en la pandemia llegamos todos juntos, o sea, llegamos todos a la vez, y llegamos todos a la vez aprendiendo a descubrir
cómo llevar esto. En lo particular, por ejemplo, yo había dejado un poco el yoga y para mí fue absolutamente necesario empezar a hacer yoga y otras cosas físicas, y las personas que veo, que las he visto hasta ahora solo online, porque empezó un desconfinamiento y ahorita en España otra vez las cosas están, acá en Barcelona otra vez están muy críticas. Hemos mantenido los encuentros online y los trabajos grupales. Siempre asegurarme de muchas cosas ya las nombraron. En la que no hace ningún trabajo físico, por ejemplo, siempre me aseguro de sugerir o de que elijan, así sea caminatas reflexivas, de observación activa, para buscar reportes de sensaciones o identificar cosas de su propio proceso, igual que el dibujo. Ahorita me ha ayudado muchísimo, creo que ha ayudado a otras personas. La gente está escribiendo cuentos, está escribiendo poesía en relación a lo que siente, y ese ha sido, bueno, entre el dibujo, la escritura, caminatas y la invitación a la actividad física, meditaciones, ha sido un recurso valiosísimo. O sea, creo que no hay que soltar más nunca eso. Y también nosotros tomar conciencia de nuestro propio cuerpo y del compromiso que tenemos todos de hacer trabajo corporal. O sea, esa integración nos va a ayudar a acompañar mejor, ¿no? En este trabajo. Les quiero de verdad dar las gracias, dijeron cosas de mucho valor, hay cosas que parecen obvias, pero pasan, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias y estoy a la orden. Valentina, de lo que dijiste, me dejaste pensando, porque yo también he evidenciado eso de que la gente está escribiendo, está produciendo mucho más. Pero además, cuando hablas de la poesía, en alemán, poesía se dice Gedicht, y la raíz es Dich, que es lo pesado, lo denso. Entonces es interesantísimo cómo de algo que parece viscoso, denso, que no se mueve, se puede hacer algo tan sublime y crear algo tan bonito que conecta definitivamente arte, cuerpo, emociones, ¿no? Me parece. No sé qué le pasó a la cámara que se bloqueó, pero te escuché, disculpa. Esto solo se bloqueó solo. Sí. Hay una cosa bonita que a mí me ha pasado con algunos pacientes que han dejado de hacer cosas que les gustaban, y es como esa exploración a retomar eso que les apasiona, sea bailar, sea lo que sea. Yo trabajo con muchas mujeres jóvenes, con niños pequeños, primerizos, migrantes, en un proceso de arranque de familia muy duro, sobre todo porque gente que parió durante la pandemia, por ejemplo, y a pesar de lo difícil que es esos primeros trimestres de ese primer año, invitar a las mamás con ayuda de las parejas a que retomen algo que les gusta mucho. En eso ha estado, por ejemplo, espacios, así sean 4 horas a la semana para pintar, o para salir a dar un paseo, para hacer alguna actividad física. O sea, ha sido algo de receta médica prácticamente. Bueno, Alicia nos dice que no puede volver a entrar, internet no ya la deja. regresó, no, ya regresó. Me metí por el teléfono porque me quedé sin internet. Bueno, entonces no tengo que encargarme. Sí, bueno, la idea ya sería como poder ir cerrando, no sé, escuché un poquito la última intervención que estuvo muy, muy bonita, me parece muy interesante de abrir esos espacios. Pero bueno, ya nos corresponde ir cerrando. Yo agradezco muchísimo, no solamente sus intervenciones, sino la paciencia porque se me fue el internet. Nos vemos en una próxima oportunidad. No sé si hay alguien que quiera dar algún otro cierre que pueda ser sintético. Por aquí a alguien se le escucha el perrito. No, yo quería disculparme porque también se me cayó internet y hasta ahorita fue que logré ir. Sí, la dueña del perrito que estaba ladrando. A esta hora es terrible comunicarse por eso.
Disculpa. No te preocupes, yo también, bueno, se me fue el internet. Muchísimas gracias a todas, Carmen Vallenilla, Joana Leso, Edith Chiro, Marvin Méndez, Virginia Calderón, Carlitos Rivas, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad, espero que podamos volver a compartir. Los aportes han sido súper valiosos. Yo siento que cada uno desde su visión, con sus palabras, con su experiencia, nos ha dado muchísimo en esta tarde-noche para algunos. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias, chao, chao. Gracias. Gusto verlos a Gracias a todos. todos. Saludos a todos. Bye. Gracias. Bye.